Muchas veces veo lo mismo, una tragedia, una noticia, una imagen que nos rompe el corazón, y ahí, en los comentarios, siempre aparece la misma pregunta: ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió esto? Si Dios es bueno, ¿por qué no hizo nada? Y he visto algo que me duele todavía más: gente diciendo que esto viene de Dios, que es un castigo, que Dios se enojó y por eso pasó. Hoy quiero hablarte de algo que viví en carne propia, algo que me cambió la forma de entender el dolor, el mal y el lugar que Dios realmente ocupa en medio de la tormenta. Y te lo voy a decir de una vez para que no haya duda de hacia dónde vamos. Dios no hace el mal, nunca lo ha hecho, pero hay una guerra, real, invisible, feroz, que la mayoría de nosotros no está viendo. Y en esa guerra, tú tienes un lugar, una herramienta espiritual y un llamado. Quédate hasta el final porque esto puede cambiar la forma en que enfrentas cada tragedia que veas de aquí en adelante. Es muy fácil en medio del dolor apuntar el dedo hacia arriba. Es humano. Cuando algo nos destroza, buscamos un responsable. Y como Dios es todopoderoso, como todo lo puede, muchos concluyen que si Él no lo impidió, entonces Él lo permitió con gusto, o peor, Él lo causó. Pero la Biblia nos dice algo muy distinto sobre el carácter de Dios. En la carta de Santiago está escrito algo directo, sin rodeos: que nadie diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Ahí hay una declaración clara: el mal no nace en el corazón de Dios, no es su naturaleza, no es su fuente. Y hay otro pasaje que a mí personalmente me marcó profundamente. Jesús mismo lo dijo, hablando del enemigo, que el ladrón no viene sino para hurtar, arrebatar y destruir, pero que Él, Jesús, vino para que tengamos vida, y vida en abundancia. ¿Ves el contraste? En un mismo versículo tenemos identificados a los dos actores de esta historia, uno que viene a robar, arrebatar y destruir, y otro que viene a dar vida. Dios nunca es el que roba, arrebata o destruye. Ese es el trabajo del enemigo, del mal, de las fuerzas oscuras que se levantan contra todo lo que Dios ha planeado para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra nación. Entonces, ¿por qué seguimos culpando a Dios de lo que el enemigo hace? Te voy a contar algo que viví y que me cambió para siempre la forma de entender esto. Hace algunos años viví una situación familiar profundamente injusta y dolorosa, algo tan grave que sentí que el piso se abría bajo mis pies, y como cualquier ser humano, lo primero que hice fue reclamarle a Dios. Le dije con el corazón hecho pedazos: ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué lo estás haciendo? Y en medio de ese reclamo, en lo profundo de mi corazón, sentí una respuesta. No fue una voz audible, fue algo más profundo que eso, fue una certeza que se instaló en mi espíritu. Y lo que sentí que Dios me decía fue esto: esto no viene de mí, que había fuerzas malignas, fuerzas del mal que buscaban truncar y trancar todo lo que Él había planificado, no solo para mi familia, para una persona, para una nación entera, que cuando el enemigo ve un propósito grande, un destino que Dios ya escribió, se levanta para intentar destruirlo antes de que se cumpla. Y entonces sentí algo que me sacudió todavía más. Sentí que Dios me decía: en vez de estar reclamándome, yo te preparé para la batalla. Yo he preparado gente para la batalla, para que apoyen a mis ángeles en la lucha cuando el mal se levante. Ahí me acordé de algo que había recibido años atrás, una espada, la palabra de Dios, el Espíritu Santo obrando en mí, y entendí que no estaba indefensa, que tenía una herramienta espiritual poderosa, y que esa herramienta no era para quejarme, era para pelear. Y aquí quiero detenerme, porque esto es importante. La oración que empecé a hacer no fue una oración de sumisión, ni de resignación, ni de que se haga a tu voluntad con los brazos caídos. Fue una oración guerrera, una oración de fe. Yo había aprendido a orar así años antes de que esto pasara, sin saber en ese momento para qué me estaba preparando Dios. Y cuando llegó la batalla, entendí que ese aprendizaje no había sido casualidad. Dios sabía que me iba a necesitar en esta lucha y me había estado entrenando de antemano. Una oración guerrera no le ruega a Dios como si Él dudara en actuar. Una oración guerrera declara con toda la fe que el enemigo ya está derrotado, aunque las circunstancias todavía no lo muestren. Se ora dando por hecho la victoria, no pidiéndola con temor. Y esa es la energía, esa es la fuerza que nosotros desde este lado le enviamos a los ángeles que están batallando por nosotros. Fe firme, declarada, sin titubeos. Empecé a orar así, con esa fuerza, con esa certeza, y lo que viví después solo lo puedo describir como una sucesión de milagros. No fue instantáneo, fue una batalla larga de 3 meses. Hubo días de angustia, días de silencio, días donde parecía que nada cambiaba, pero seguí orando con esa misma fe guerrera.
Y no oré sola. Mucha gente se unió en oración con esa misma actitud de batalla y de fe. Mucha gente batalló conmigo, aunque no todos entendían del todo lo que estaba en juego. Y al final de esos 3 meses, la situación se resolvió. Salimos bien de algo que parecía no tener salida, pero algo quedó grabado en mí para siempre. Yo no gané esa batalla sola, sentada esperando que Dios arreglara todo mientras yo solo miraba. Yo tuve que pelear, tuve que orar, tuve que sostener mi fe activamente, junto a Dios, junto a los ángeles, en un plano que no es físico, pero que es absolutamente real. Y quiero que sepas que lo que viví no es un invento mío, ni una interpretación aislada. La Biblia está llena de este mismo principio. Hay una batalla espiritual real que ocurre detrás de lo que vemos con los ojos físicos. Efesios 6 y 12 lo dice con una claridad impresionante, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Léelo de nuevo. Pablo, el que escribió esto, nos está diciendo que detrás de muchas de nuestras batallas, las visibles, las que vemos en las noticias, las que vivimos en carne propia, hay una dimensión espiritual en juego. No estamos peleando solamente contra personas o circunstancias. Estamos peleando contra fuerzas que operan desde las tinieblas. Y en ese mismo capítulo, Pablo nos habla de la armadura de Dios y menciona específicamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La misma espada que yo sentí que se me había dado. No es una metáfora vacía, es una herramienta espiritual real para una batalla real. Ahora quiero llevarte a uno de los pasajes que más respalda todo esto. Daniel capítulo 10. Daniel estuvo orando y ayunando durante 3 semanas completas, esperando una respuesta de Dios. Y cuando finalmente llega un ángel a él, le dice algo revelador, que desde el primer día que Daniel oró, su oración fue escuchada, pero que el príncipe del reino de Persia, una entidad espiritual maligna, se le opuso durante 21 días hasta que Miguel, uno de los príncipes principales, vino a ayudarlo. ¿Entiendes lo que esto significa? La respuesta de Dios fue enviada desde el primer día, pero hubo una batalla espiritual, una resistencia del mal, que retrasó que esa respuesta llegara. Y se necesitó una lucha angelical, sostenida por la oración persistente de un hombre, para que la victoria se manifestara. Esto es exactamente lo que yo viví en esos 3 meses. La respuesta ya estaba en camino, pero había una batalla que atravesar. Hay otro pasaje hermoso. En 2 Reyes capítulo 6, el profeta Eliseo estaba rodeado por un ejército enemigo, y su siervo, aterrado, le dice que están perdidos. Eliseo le responde que los que están con ellos son más que los que están con el enemigo, y ora para que Dios le abra los ojos a su siervo. Y cuando eso ocurre, el siervo ve el monte lleno de caballos y carros de fuego alrededor de ellos. Ese ejército siempre había estado ahí, simplemente no lo podíamos ver. Así como Dios tiene ángeles peleando por nosotros hoy, aunque nuestros ojos físicos no los perciban. Y en Apocalipsis 12-7 se nos habla de una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles peleando contra el dragón. La Biblia no presenta el mal como una ficción ni como un símbolo vacío, lo presenta como una fuerza real, organizada, que se opone activamente a los propósitos de Dios. Por último, quiero que pensemos en 1 Pedro 5-8, donde se nos advierte que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Fíjate quién es identificado como el adversario aquí. No es Dios, es un enemigo con nombre propio que actúa con intención destructiva. Entonces, cuando ves una tragedia, cuando ves dolor, injusticia, pérdida, sufrimiento que parece no tener sentido, la pregunta correcta no es ¿por qué Dios hizo esto? La pregunta correcta es ¿qué fuerzas se están levantando contra un propósito que Dios ya había planeado? ¿Y qué papel me toca jugar a mí en esta batalla? Aquí está lo que quiero que te lleves de este video. Es muy fácil quedarnos despotricando contra Dios, sintiendo que Él nos abandonó, que Él permitió el mal, que Él se olvidó de nosotros. Pero esa postura, aunque humanamente comprensible, nos deja paralizados, nos deja como espectadores de nuestra propia tragedia. Dios no nos hizo para ser espectadores, nos preparó para la batalla. Si hoy estás viviendo algo doloroso, una injusticia, una pérdida, algo que no tiene explicación humana, quiero decirte con toda certeza, eso no viene de Dios. Viene de fuerzas que buscan detener lo que Él ya escribió para ti, para tu familia, para tu nación, y tu responsabilidad, tu herramienta espiritual. Tu lugar en esta batalla no es quedarte reclamando,
es tomar tu espada, la palabra de Dios, y afilarla en una oración guerrera. Una oración de fe que declara la victoria como un hecho. No que la mendiga con temor. Es unirte a otros que también están dispuestos a batallar con esa misma fe firme. Es sostener esa fe activamente, incluso cuando la batalla se extiende semanas o meses, como me pasó a mí, porque hay ángeles peleando ahora mismo en una dimensión que no vemos. Y ellos no pelean solos. Nos necesitan sosteniendo la oración, sosteniendo la fe, sosteniendo la palabra, mientras ellos combaten en lo espiritual. Sé lo que está pasando en el mundo. Lo veo como tú lo ves. Y si este mensaje llegó a tu corazón hoy, es porque Dios necesita a sus guerreros firmes en el lugar donde cada uno está, sosteniendo la fe mientras la batalla se libra. No importa dónde estés, ni qué dolor estés cargando en tu propia vida, hay un llamado para ti en esto. Así que deja de preguntarte por qué Dios lo permitió y empieza a preguntarte, ¿estoy orando con fe guerrera? ¿Estoy peleando o me quedé paralizado en el reclamo? ¿Tengo mi espada afilada y en uso o la tengo guardada mientras me quejo? Yo viví esta batalla y puedo decirte con toda honestidad, no fue fácil. No fue instantáneo, pero Dios fue fiel. Los ángeles pelearon y la victoria llegó. Si este mensaje te tocó el corazón, tómate un momento hoy para orar, no para reclamar, sino para pelear. Por tu familia, por tu nación, por lo que Dios ya planeó y que el enemigo no podrá detener. Y si sientes hoy que Dios te está preparando para esta batalla, que te está llamando a levantarte como guerrera de fe, quiero que me lo hagas saber. Escribe en los comentarios amén si recibes este mensaje. Escribe guerrero de Dios o guerrera de Dios. Si sientes que de ahora en más ese es tu lugar en esta batalla, quiero ver tu declaración. Quiero ver quiénes somos los que estamos dispuestos a pelear, a sostener la fe, a no quedarnos de brazos cruzados esperando que el mal se levante para recién entonces reaccionar. Nos vemos en el próximo video y recuerda, no estás solo en esta batalla.